voy a contarles un poco, brevemente, en función del tiempo, qué es lo que creo yo o cuál es el enfoque que considero yo importante para abordar el tema de alergenos en alimentos. Cuando uno empieza a desarrollar una investigación, ya sea en ciencias básicas, para partir o después la quiere transferir, siempre busca una motivación. Para los investigadores y probablemente para la gente que también trabaja en la industria, es un problema. Revisando la literatura, como buen académico, lo primero que hice fue ver qué es lo que está pasando. Me llamó mucho la atención un review reciente en el que mencionan que la prevalencia de la alergia alimentaria más o menos estima que afecta un 2% de la población. Eso es lo que está cuantificado. Sin embargo, lo que no se ve de este iceberg podría llegar a un 10%. Actualmente no hay tratamientos curativos o preventivos como tal, siendo la única alternativa para las personas que padecen de estas patologías las dietas de eliminación. Si nos situamos en el contexto de un niño, yo soy mamá, imagínense lo trágico y lo terrible y el desmedro que da esta condición hacia su calidad de vida. Por lo tanto, es un tema importante de tratar, es un tema importante de investigar, es un tema bastante desafiante para todos los aquí presentes. No es por ser un poco autorreferente, pero creo importante explicarles un poco cuál es este enfoque que no solamente yo, sino muchos otros investigadores del área estamos aplicando. Nosotros trabajamos en ciencias de los alimentos para la nutrición. Así es como llamo yo mi línea de investigación. Tenemos aquí, al lado izquierdo de esta figura, de este infograma, lo que son ciencias y tecnologías de los alimentos. ¿Cómo podría yo definir un alimento? Un alimento puedo decir que es una matriz compleja, que está formada por materiales complejos, y que yo, como ingeniero en alimentos, como tecnólogo de alimentos, puedo diseñar. Puedo diseñar a través de las formulaciones, que lo van a ver más adelante en otra charla, y a través de lo que me gusta mucho a mí, que son las condiciones del proceso. Por lo tanto, el alimento, si no es de origen vegetal, no es natural, yo lo puedo idear, yo lo puedo construir como los arquitectos hacen los edificios, a partir de ladrillos. Estos materiales alimentarios, estas matrices, van a estar controlados por diferentes relaciones de proceso-estructura. Estas relaciones de proceso-estructura, a su vez, van a generar otras relaciones de estructura y propiedad. Vale decir, en función como yo diseñe este alimento, podría controlar o no si este es o produce alergia alimentaria. Ahora, ¿qué es lo que me va a definir todo este trabajo original? Bueno, dos aspectos principales, lo que es función sensorial y lo que es función fisiológica, ambos bastante abarcados en lo que es ciencias de la nutrición. Por lo tanto, yo debiese poder, de manera ingenieril, diseñar una matriz que tenga un comportamiento predecible sobre estas respuestas e iterar y circular. Diseño algo, veo qué es lo que pasa, si es que le gusta a mi consumidor, veo si efectivamente en términos fisiológicos mejoré alguna condición de salud o logré disminuir una patología y nuevamente vuelvo a iterar y es un proceso circular en el cual el entendimiento científico es el que me va a permitir dar bases sólidas. Nosotros no podemos pretender que el desarrollo de alimentos siga siendo pensado como una cocina. La cocina es un arte y benditos los que las pueden manejar, pero aquí nosotros estamos tratando de desarrollar, de diseñar matrices alimentarias que sean un aporte a la calidad de vida de las personas. Nosotros partimos con una caracterización a escala micro o molecular, la cual nos permite desarrollar investigación científica y ver cómo este alimento va a tener un efecto biológico. Aquí vamos a trabajar el día de hoy, yo les voy a presentar un poco acerca de los procesos, qué es lo que se ha hecho y cómo esto se ha medido en lo que es la alergia alimentaria. Tras esta breve introducción, para situarlos un poco en el contexto de qué es lo que yo, junto a una gran cantidad de investigadores, pretendemos desarrollar, les voy a comentar brevemente cuáles son los temas de los que vamos a conversar. Para partir, tenemos que definir términos, definir qué es lo que es un alergeno, qué es lo que es una alergia alimentaria, y caracterizar. Cuando hablo de caracterizar es determinar y diferenciar cuáles son los alimentos target a los que nos va a interesar intervenir o cuáles han sido los más connotados en términos de alergia alimentaria, y por otro lado, tener claro de una manera más o menos global cuál es la caracterización clínica de esta patología, qué es una alergia alimentaria y, por ejemplo, cómo se puede diferenciar de una intolerancia. Posteriormente,
hablaremos de la epidemiología de la alergia alimentaria. ¿Qué es esto? ¿Dónde se ha estudiado? ¿Cuáles han sido las poblaciones en las que se ha determinado, se ha cuantificado, se ha realizado un análisis de riesgo? ¿Cuán representativa es esta caracterización epidemiológica de la patología? Esto es el punto fundamental de cualquier investigación. Si nosotros no contamos con el catastro de la población de manera acotada, de manera cuantitativa, es muy difícil dirigir de manera óptima el desarrollo de los productos alimentarios. Otro punto muy importante es ver qué es lo que profesionales, investigadores de otras áreas han descubierto respecto al origen de la alergia alimentaria. Y aquí me sitúo y me detengo un minuto en pensar que nosotros podemos hacer cambios en corto plazo. Ese es el trabajo, es la labor de un ingeniero en alimentos, por ejemplo, desarrollar y cambiar la formulación de un alimento para que deje de enfermar o para que produzca algún beneficio en salud. Sin embargo, si yo conozco el origen, voy a poder tomar medidas de prevención. Y los que hemos decidido trabajar en la mejora de la calidad de vida, no tenemos que perder este norte. Tenemos que sí proponer situaciones inmediatas, pero tratar de ir un poquito más atrás, desde la epidemiología, pasando por el origen, y tratar de prevenir, mitigar, reducir la incidencia y mejorar los alimentos, pero siempre desde una perspectiva de prevención. Y finalmente, lo que más me entretiene a mí, ¿qué es lo que hay respecto a procesamiento de alimentos y alergia alimentaria? Vale decir, como un tratamiento térmico o como una hidrólisis enzimática y quizás algunas de estas tecnologías emergentes, que para mí ya no son tan emergentes porque las vi en el pregrado en la universidad, por ejemplo, como las altas presiones, podría producir un potencial beneficio en términos de eliminación de alergenos. Esa es un poco la secuencia de lo que vamos a ver hoy. Y bueno, como les comentaba, ¿qué es un alergeno? Tomé la última definición que encontré de la EFSA, que es la Autoridad de Salud de la Comunidad Europea, y lo define como un producto o ingrediente que contiene ciertas proteínas que potencialmente pueden causar reacciones severas en personas alérgicas. Si yo lo quisiera bajar un poco, cuando digo bajar me refiero a poner en palabras más técnicas, menos de salud, como digo yo, sustancia que cuando se introduce al organismo lo sensibiliza. Empieza a producir la alergia y desencadena en determinados individuos, porque no en todos, reacciones alérgicas. Y bueno, ¿qué son estas reacciones alérgicas o alergias? Manifestaciones consecutivas a la ingesta de un alimento. Como resultado, y esto es bastante importante, de una respuesta inmune anormal a las proteínas antígenas contenidas en el producto alimentario. Tengo el alimento, este alimento va a tener una proteína, y esa proteína puede o no puede producirme esta reacción alérgica en función de cómo reaccione con estas inmunoglobulinas E. Ahora, ¿cuáles son los alimentos? Caracterización o alimentos de riesgo. Hay 14 alimentos principales que nombra la EFSA en el último documento. Yo aquí puse algunos que consideré que eran importantes porque han sido connotados a nivel nacional. Yo soy muy nacionalista, entonces trato de traer lo que nos cuenta Europa o lo que podemos sacar de la FDA en Estados Unidos a nuestra realidad. Primero, cereales que contengan gluten y productos derivados. Ese es tema de otra presentación. Están los crustáceos, las nueces, entre frutas y verduras está el apio, mostaza, dióxido de azufre y sulfitos, huevos, hay bastante trabajo realizado sobre el huevo, pescado, la soya, leche, que es en el alimento en que me voy a centrar, y frutos de cáscara, tales como las almendras. En esta gama de alimentos podemos encontrar investigación a nivel de artículo científico e investigación a nivel de patente. No puedo hablar de transferencia tecnológica, mayormente, salvo para el caso que vamos a conversar hoy día, que es leche y sus derivados, y específicamente enfocándonos hacia las fórmulas de reemplazo a la lactancia materna. ¿Y qué es lo que podemos decir en términos de caracterización química? Cuando yo empecé, clínica, cuando yo empecé a buscar y a revisar, me confundí bastante porque yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que es el gluten? El gluten es una intolerancia, hay intolerancia al gluten o es una alergia alimentaria, y empecé a tratar de, digamos, hacer un esquema para poder entender un poco cómo dividir, o si es posible dividir, o, entre comillas, los intervalos entre las diferentes clasificaciones clínicas pueden estar solapados. Nosotros, si consumimos un alimento,
este nos puede causar una reacción adversa. Al inicio podemos dividirlas en tóxicas y no tóxicas. Tóxicas es envenenamiento, y eso partimos de la base que no nos puede ocurrir porque en términos de producción a gran escala la inocuidad de alimentos es un tema que no se transa. Por lo tanto, asegurémonos que esto ya no va a pasar. Pero ¿qué ocurre con estas reacciones no tóxicas y bastante desagradables? Y que si no se controlan pueden llegar también a ser fatales. Bueno, tenemos intolerancia alimentaria. Gluten y lactosa son los ejemplos que salen como intolerancia, y los que nos convocan en el seminario de hoy, alergia alimentaria. Dentro de las alergias alimentarias van a estar las que se median por estas inmunoglobulinas y las no mediadas. Dentro de las mediadas, las más estudiadas, eczema, a la piel, urticarias y anafilaxia. Destaco anafilaxia porque son los casos epidemiológicos cuantificados a nivel mundial. Y en las no mediadas por esta inmunoglobulina están las manifestaciones intestinales, que cada vez están más en boga. Pero, insisto, hay muy poca información. Debiésemos tener quizás más contacto con los médicos que trabajan en gastroenterología y poder a lo mejor tratar de mostrarles que la digestión gástrica e intestinal se puede ver y se puede cuantificar de una manera no tan clínica, y quizás sistematizar más los procesos. Pero eso da para otro seminario entero quizás. ¿Qué podemos decir de epidemiología de las alergias alimentarias? Este no es un tema nuevo. Esta es una revisión del año 2003 que se hizo en España, y hablan alergias alimentarias del siglo XXI. O sea, estamos hablando de que hace 15 años atrás ya era un tema. Ya era un tema a desarrollar. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo en 15 años no se ha logrado concretizar nada? Son periodos largos. La investigación demora. En esta revisión bibliográfica, lo que hicieron fue hacer un estudio retrospectivo. Vale decir, estos españoles los que se fueron a los hospitales y empezaron a ver las fichas clínicas y dijeron, a ver, ¿cuántas personas han manifestado reacciones alérgicas del tipo anafiláctica y a qué se ha debido? Y en este gráfico de torta, lo que se pretende mostrar es que un 23% de los casos de anafilaxia son por causa alimentaria, constituyendo la segunda etiología en frecuencia después de los medicamentos. O sea, ver los alergenos en alimentos, al menos en Navarra, era un tema prioritario, era importante. Empecé a revisar un poco más la revisión y dije, bueno, sabemos que el 23% nos puede dar alergia, pero ¿qué alimentos son ese 23%? Un dato tan macro no aporta mucho al tecnólogo en alimentos que quiere intervenir. Y alimentos críticos, como era de esperar, maní, frutos secos, pescado, mariscos, leches, huevos, algunas otras semillas, frutas y cereales. Y aquí ya nos empezamos a acotar más a un estudio un poquito más claro, o que quisiera mostrar. Esto es un estudio en el que se pretende indicar, en el que se muestra la frecuencia de incidencia en adultos y niños por tipo de alimentos. Cuando muestro acá el N, me refiero a que en el estudio se consideraron solamente 19 niños y en el de adultos 43. Ustedes entenderán que este N estadísticamente no tiene mucha representatividad. Lo curioso es que no hay estudios con Ns mucho más grandes en términos de estudios prospectivos, en términos que hayamos agarrado una población y hayamos evaluado qué es lo que le pasa hacia el futuro, ¿ya? Pero ese es un tema que hay que solucionar. ¿Qué es lo que vimos acá? Para niños, la mayor frecuencia está con productos lácteos, seguida por huevos, legumbres y todos los otros alimentos. Por el contrario, en el caso de los adultos, había muchas reacciones anafilácticas producidas por frutas y frutos secos. Este patrón no lo van a encontrar en otras poblaciones, ¿ya? Eso tiene que quedar sumamente claro. O sea, si los chilenos queremos saber cuál es nuestra situación real en términos de alergias alimentarias, debiese realizarse, no sé, desde una encuesta, que fuera quizás una encuesta semicerrada, centrada en estos alimentos críticos, y ver cuál es la frecuencia de consumo y realizar alguna determinación que me permite ver, digamos, el grado de alergia alimentaria a dichos alimentos. Pero sí nos puede dar ideas, en el caso que lo queramos desarrollar, en qué fijarnos, ¿ya? ¿Qué alimentos preguntar? Ahora, a nivel mundial, ¿qué es lo que se está viendo? Patología más prevalente en las etapas tempranas de la vida. 6 a 8%, declinando con el paso de los años, bajo un
2,5% en adultos. Parecen porcentajes pequeños, pero si uno piensa que es a nivel de población mundial, no es despreciable. Son porcentajes, o sea, es una cantidad de personas importante. Y ojo, esto es lo que podemos contabilizar. Vuelvo a decir que aquí, cuando trabajamos en ciencia de los alimentos, nutrición o salud, siempre es la punta del iceberg. No sabemos qué es lo que no está determinado. En Estados Unidos, el 6% de los niños pequeños y el 4% de los adultos tienen alergia alimentaria. ¿Cuáles han sido las causas detectadas en niños? Leche de vaca o los alimentos necesarios a intervenir, el huevo, el maní, la soya, nueces, pescado y fruta. ¿Por qué marqué aquí soya? Porque ustedes ven una diferencia cronológica de 10 años con respecto al estudio de Navarra. Hacia el 2000, 2005 no era un tema de cuestionamiento la soya. Ya ahora sí se está cuestionando por un tema de modificación genética, que puede ir en pro o en contra de la alergia alimentaria. Eso todavía está en una fase exploratoria. Pero sí es importante mencionar que la soya, que muchas veces fue una alternativa a lo que es la proteína láctea, presenta casos de alergia alimentaria. Por lo tanto, debiese intervenirse. 80% de la alergia precoz a la leche, al huevo y a la soya se resuelve en edad escolar. ¿Qué me hace suponer eso? Que como seres humanos nos vamos adaptando. Por lo tanto, algunos, yo creo que la mayoría tiene que haber escuchado, algunas de las nuevas terapias en términos de que ya sean madres o niños pequeños sean sometidos a potenciales alergenos de manera tal que empiecen a reforzar este sistema inmune y comience a disminuir la incidencia de estas alergias alimentarias. La alergia al maní, nueces y mariscos se consideran permanentes. ¿Ya? Esto es bastante importante y es bastante clásico. Desde películas, no sé. La alergia al maní yo diría que es un clásico norteamericano. Desde cómicas a tragedias es lo que hemos siempre visto y uno se alerta bastante. Cuando hablamos de mariscos, esto también es bastante ocurrente. De hecho, en Chile son las más detectadas, además de las alergias a la proteína de la leche, que ahora hay todo un boom, digamos. 20% de niños con alergia al maní la controlan a los 5 años y las reacciones a las frutas no son severas. Aquí, respecto a la revisión de Bascuñán y de la señora Magdalena Araña, puedo hacer mención a que, si bien, y hace énfasis, las reacciones a frutas no son severas, son las más frecuentes. ¿Ya? Y eso también hay que un poco compensar. Cantidad con nivel de gravedad. Yo creo que lo que apostamos todos es que no ocurran más, o que al menos sepamos cuántas ocurren y cómo las podemos controlar. Y bueno, cuando hablamos del origen de las alergias alimentarias, uno tendría que pensar a qué se pueden deber. Etiopatogenia multifactorial, es complicado, pero lo que quiere decir es que no podemos definir solo como una causa o solo atribuir esta alergia alimentaria a causas netamente fisiológicas. Factores medioambientales, alimentación y otra serie de cosas, inclusive sus interacciones, van a condicionar a que un paciente produzca esta alergia alimentaria. Cuando definí alergia y alergeno, utilicé la palabra sensibilización. O sea, cómo nuestro organismo va a reaccionar frente a esta proteína que como que nos cae mal, como que nos molesta. Y bueno, esta sensibilización puede estar determinada por diferentes causas en términos de patogénesis. Un aumento en la permeabilidad intestinal vale decir que nosotros permitamos que estas proteínas pasen y lleguen de manera más rápida a los sitios activos, o quizás también una inmadurez en el sistema inmune, no sé, un pequeño que nació antes del término y que no está preparado a tantos factores de alimentación. Alteraciones en la barrera intestinal también pueden ser. Cuando hablo de alteraciones en la barrera intestinal, si yo tengo un aumento en la permeabilidad intestinal o, por ejemplo, algún tipo de patología que me cambie el nivel de acidez, también esto va a afectar. Pensemos que las proteínas, para que no nos hagan mal, tenemos que cortarlas, ¿no es cierto? Entonces, todo va relacionado. Alteración de la flora intestinal, los últimos estudios apuntan que si uno favorece lo que es microbiota a través de probióticos y prebióticos, podría disminuir la incidencia de estas patologías. Falla en la tolerancia oral, también podemos tener problemas, digamos, ubicados en lo que es la mucosa bucal, y inmadurez en la respuesta del epitelio intestinal. Estas son las causas que diferentes estudios han mencionado. O sea, son muchísimas y es bastante difícil de abordar.
A todo esto podemos sumar algo que yo llamé catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Es algo que yo agrego a una reacción, por ejemplo, y que me aumenta su tasa, me aumenta su velocidad. O sea, si ya tenía alergia, con este catalizador, además de tener alergia, la puedo tener o más rápido o en una mayor magnitud, o quizás ambas. La primera que ha sido estudiada es la exposición durante etapas tempranas a diversos factores ambientales. Generalmente un niño asmático, por ejemplo, que está expuesto a polen y contaminación ambiental, los estudios han mostrado que tiene una mayor probabilidad de demostrar, de padecer, de sufrir estas alergias alimentarias. Predisposición genética a historia familiar. Aquí ya no hay mucho que tenemos que hacer, y esto sí es un hecho. Esto ya, yo creo que hay evidencia científica concluyente que los hijos de padres con alergias alimentarias tienen cerca de, me parece que entre un 20 y un 30% más de probabilidad de padecerla. Ahora, ¿cómo estos dos catalizadores pueden relacionarse y afectar más allá de una simple sensibilización, es decir, aumentar, catalizar esta sensibilización a las proteínas? Bueno, a través de la dieta. Mire qué afortunados somos. O sea, nosotros podríamos frenar estos catalizadores a través del desarrollo de alimentos y de procesos que permitan disminuir o controlar o modular esta carga de alergenos. ¿Pero cuándo? Y eso es bastante importante. ¿Cuándo a mí me conviene, digamos, empezar a intervenir? ¿O qué es lo que los estudios han demostrado que podría ser un cambio de mayores, o generar un cambio de mayores proporciones? Y bueno, hay etapas importantes que han sido determinadas o que han sido calificadas como periodos críticos de prevención: embarazo e infancia temprana. Por lo tanto, si yo me voy a lo que es la dieta, podría centrarme en lo que es alimentación materna durante la gestación. Además del ácido fólico y de los omegas, ¿qué desarrollos recuerdan que haya para la mujer embarazada? Si yo me pongo en la lista de alimentos nutracéuticos y funcionales, porciones, calorías sugeridas, la alimentación para la embarazada es un nicho para investigar, desarrollar e innovar. Tú te acercas a un nutricionista y le preguntas ¿cuántas kilocalorías y por qué tienen que estar conformadas esas calorías en la alimentación de una embarazada? Y te aseguro que no vas a encontrar un consenso, porque no hay. Hay guías alimentarias para las embarazadas que lleguen a apuntar tan directamente. Tenemos programas de alimentación complementaria para las embarazadas enfocados más allá, insisto, en la fortificación de micronutrientes como el ácido fólico. Eso no está. O sea, acá yo creo que de verdad vale la pena investigar y transferir. Lactancia materna. No se tranza, no se cambia. Es lo mejor y no se puede hacer nada con respecto a eso. Pero ¿qué pasa cuando no hay una posibilidad de la lactancia materna? ¿Qué pasa con la disminución de los costos de las fórmulas para lactantes? Los padres que hemos tenido la mala suerte de que algunos de nuestros hijos tengan intolerancia a la proteína láctea, podemos dar testimonio que si es que tú no cuentas con los recursos, se puede realizar caótica la situación. Si bien cuando tú estás amamantando, que fue mi caso y tuve la suerte, con una dieta de eliminación se puede solucionar medianamente el tema. ¿Qué pasa con la madre que no tiene leche? ¿Dónde está ese alimento? ¿Y cómo se ha hecho para bajar los costos de ese alimento y poder entregarlo? ¿Ya? La edad de inicio y el tipo de alimentos sólidos incorporados en la dieta del lactante. Aquí hay todo un debate. No sé si se acuerdan que antes decían, no, antes de los 2 años no les puedes dar huevo a los niños. ¿No es cierto? ¿Cómo se te ocurre que le diste maní? La primera vez que le di yo maní a mi hijo, mi abuela casi me mató, o sea, era algún acto demencial. Y ahora si uno empieza a ver el futuro o hacia dónde van estas inmunoterapias, los estudios están bastante controversiales. Al parecer sería bueno estimular a los niños pequeños con distintos grupos de alimentos, de manera tal que fuesen preparando su sistema inmune. Aquí tengo que ser lo más científica posible. Todo es exploratorio. Yo no estoy diciendo que eso es bueno y quiero que quede sumamente claro. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con sus hijos y su alimentación, pero deben tener bien en claro que la información que de repente sale en los medios no siempre tiene un soporte científico de ciencia básica y que en salud es tan importante, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que les muestro acá? Tenemos más o menos claro lo que es la prevención de estas alergias alimentarias. Aquí en esta figura, que adapté de la revisión de Bascuñán y Araya, tenemos las alergias.
tenemos distintas etapas y aquí en estas distintas etapas se presentan potenciales alternativas para la prevención. Recuerden que la alergia podía producirse por causas patogénicas como problemas en la barrera intestinal, la permeabilidad o quizás un déficit o alteración en la microflora bacteriana. Factores ambientales, vale decir que llegue un antígeno en un alimento, o genéticos, hijos de padres, por ejemplo, con alergias alimentarias. Ahora, estudios han mostrado que a nivel de embarazo y a nivel del lactante nosotros ya podríamos intervenir. A nivel de embarazo, el uso de probióticos y prebióticos, de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, han mostrado ser bastante efectivos en la disminución de incidencia de la alergia alimentaria en estos hijos de madres intervenidos. Sin embargo, sigue siendo la dieta de eliminación la alternativa concreta, ¿ya? Para el caso de los lactantes, hay fórmulas con probióticos y prebióticos que podrían ser una alternativa a lo que es la lactancia materna, pero nunca la van a suplir, como se los mencioné recién. También estas fórmulas pueden estar o incluir estos ácidos grasos, etc. Y lo que mencionamos un poco de la inclusión de alimentos sólidos, ¿ya? Pero el tema aquí se centra, cuando yo hablo de lactantes de riesgo, son lactantes que no tienen, digamos, la posibilidad de acceder a lo que es la lactancia materna y su única alternativa son las fórmulas totalmente hidrolizadas actualmente presentes en el mercado, pero de un alto valor. Ahora, si estas son potenciales alternativas para prevenir las alergias alimentarias, bueno, cae de cajón que ciencia y tecnología de los alimentos para nutrición debiese centrarse acá y ver qué es lo que se puede desarrollar, o qué es lo que está desarrollado, que es lo que les quería comentar yo a ustedes. I+D+I en ciencia y tecnología de los alimentos. Estamos llenos de optimización de tecnologías sustentables para la obtención de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, probióticos y prebióticos. Este es un área de investigación en la que yo me desarrollo en ciencias básicas, por lo tanto no les voy a hablar porque los tendría un día entero, que está bastante avanzada. Contamos con patentes, estamos tratando de trabajar en escalamiento, pilotaje, etc. Aquí sí hay I+D+I. Optimización de la calidad nutricional y tecnológica de las fórmulas artificiales. Contamos con productos, pero son bastante caros. Y desarrollo de alimentos para embarazadas. Esta es una etapa que está en pañales. Pero ojo, esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, o podemos hacer. Sin embargo, la base para poder desarrollar todo esto está en la química analítica o la cuantificación. Y aquí tenemos un área que no ha sido explorada, que es la determinación y cuantificación de alergenos. Si nosotros no contamos con el desarrollo de nuestros colegas científicos, ingenieros y que transfieren en esta área, nos va a costar un poco, o en realidad nos va a costar mucho, esto, sacarlo del pilotaje. Necesitamos contar con instrumentos de cuantificación en línea que tengan una buena sensibilidad y que sean precisos, si no, ninguna de estas se va a poder lograr. Acotándonos, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que fue lo que más me llamó la atención. De estas tres aristas o de estas tres principales corrientes en I+D+I, ¿qué es lo que podemos hablar de la optimización de la calidad nutricional y tecnológica de las fórmulas artificiales que reemplacen o que pretendan reemplazar a la leche materna? Y bueno, yo me voy a centrar en el área tecnológica que vengo investigando hace unos 10 años ya, que es el procesamiento de los alimentos. ¿Ya? Nuevamente con mis párrafos yo. ¿Qué es lo que más se ha estudiado respecto a procesamiento de alimentos y alergia alimentaria? ¿Cómo influye el procesamiento de alimentos, lo que dice en este párrafo, respecto a la capacidad de establecer un enlace entre lo que es la proteína y la inmunoglobulina? O sea, aquí estamos viendo algo sumamente lejos, estamos viendo cómo el procesamiento de alimentos va a influir en la célula, que se supone que es lo que genera la sensibilización. Yo no digo que esto sea malo, pero a mí me llama la atención otras dos preguntas más, desde el área de la ingeniería de los alimentos, pensando en su trabajo para la nutrición. Y son preguntas mucho más simples y a un nivel mucho más macro. Primero es, ¿qué efecto tiene el procesamiento de los alimentos sobre la alergenicidad de una matriz alimentaria? Aquí no quiero ver qué es lo que pasa en el enlace, no. Yo quiero dar, por ejemplo, leche cruda,
y leche pasteurizada o leche esterilizada a un grupo control y ver cómo cambia. Eso es un estudio más, no sé si es más concreto, pero es menos de ciencia básica y me va a permitir agarrar de manera más fácil lo que es la realidad y medir efectivamente a nivel de plasma sanguíneo, por ejemplo, una intervención clínica, qué es lo que ocurre, ¿ya? Y segundo, que es una pregunta y que es un tema bastante connotado y que yo respeto mucho, ¿los alimentos procesados producen más alergias alimentarias? ¿Nosotros podemos hacer esa pregunta tan general? ¿Se puede hacer una aseveración de que efectivamente todo lo procesado nos va a hacer mal? Mi opinión personal es que faltan por lo menos 50 años de estudios en esta área para poder hacer esto. ¿Ya? Procesamiento de alimentos, yo lo defiendo fehacientemente, siempre y cuando sea estudiado con las bases que debe ser. Y por eso vamos a conversar un poquito más qué es lo que hay en evidencia científica. Me voy a situar en lo que son las proteínas de la leche de vaca. Me llama bastante a mí la atención de la alimentación de los niños. Creo que es importante juntar esfuerzos y desarrollar y permitir que ellos estén mejor, ¿ya? Por eso tomé este como ejemplo y además dentro del contexto nacional había un poquito de tensión quizás con algunas fórmulas para lactantes, entonces creo que puede interesar. ¿Cuáles son las principales proteínas que tenemos en la leche? Que van a ser estos alergenos. Bueno, como todos deben saber, tenemos caseínas, beta-lactoglobulina, alfa-lactoglobulina, lo que está entre paréntesis, aquí me equivoqué, son sus pesos moleculares. Siempre voy a poner los pesos moleculares en las proteínas porque en función de eso es que más o menos se asocia la alergia que puedan producir, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Antígenos menos comunes como las albúminas e inmunoglobulinas. Y importante decir que para ambos casos las mayorías de las proteínas de la leche, incluidos los alergenos, van a estar glicosiladas, son glicoproteínas. Es decir, a las glicoproteínas, o sea, a las proteínas les va a caer bien las azúcares y se van a tomar de las manos y así las vamos a encontrar. Puede ser bueno, puede ser malo, para los que estudiamos un poco esa área es entretenido. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Cómo este procesamiento térmico dentro del procesamiento de alimentos puede afectar a estas proteínas y qué es lo que se ha visto respecto al procesamiento no térmico, enfocándonos principalmente en fermentación e hidrólisis, que es lo que nos permite contar con productos a nivel comercial. Retomando, para cerrar con una apertura, tengo una alergia alimentaria. Aquí voy a tener un sujeto susceptible, el que a través de la dieta va a estar expuesto a estas proteínas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podríamos cuantificar cuánta alergia nos va a producir esta proteína? Y bueno, la mayoría de los estudios, por no decir todos, han llegado a un consenso. El potencial de antigenicidad de la proteína tiene una relación con, digamos, el nivel de enlace o el peso molecular de las cadenas peptídicas que esta va a tener. Cuando nosotros tenemos a las proteínas intactas, estas debiesen producirnos más alergia. A medida que por diferentes procesos nosotros las podemos ir cortando y vamos disminuyendo hasta llegar a nivel de aminoácidos, estas reacciones alérgicas debiesen disminuir. La evidencia ha demostrado que es así y nosotros nos podríamos situar más o menos en este nivel con lo que son las leches parcialmente hidrolizadas, los alimentos para lactantes, y aquí ya completamente hidrolizadas, y para los lactantes menores de 6 meses que presentan una alergia muy severa, bueno, se está utilizando también lo que es conformar a nivel de aminoácidos la fórmula láctea. Es decir, no es que yo hidrolice la leche de la vaca, sino que yo me voy a la unidad elemental y diseño esta matriz alimentaria con unos ladrillitos aún mucho más pequeños, ¿ya? Entonces este es el esquema y este es el enfoque que le voy a dar al procesamiento térmico y a la hidrólisis. Es decir, cómo yo logro romper o qué es lo que logro romper con el procesamiento térmico y con la hidrólisis enzimática. ¿Qué es lo que ha mostrado el procesamiento, o se ha mostrado respecto al procesamiento térmico sobre la leche y sus proteínas? A mí me llamó mucho la atención que es un área no estudiada. Los que trabajamos en altas temperaturas nos dedicamos a ver cómo se mueren los antioxidantes, si se forman neocontaminantes, si realmente bajamos la carga microbiana, cómo cambia la evaluación sensorial, pérdida de vitaminas. Pero en este tema
si uno trata de encontrar investigación interdisciplinaria, no hay nada que asocie específicamente altas temperaturas con alergenos y su influencia en salud. Algunos estudios in vitro, ¿qué es lo que indicaron? Que la pasteurización aumentaría la alergenicidad de la leche. Sin embargo, no hay estudios en humanos que lo confirmen. La esterilización ha demostrado producir, también a nivel in vitro, una disminución de la alergenicidad de esta famosa proteína láctea. ¿Qué pasa con UHT? Que es la mayoría de los productos que consumimos. No hay estudios. ¿Y qué pasa por secado por atomización? Que es la tecnología insigne para el desarrollo de los alimentos deshidratados en polvo. No hay nada. No hay artículos que toquen ese tema. Impresionante. No se alcanza a ver mucho acá, pero bueno, yo le pasé la presentación a la Gabriela, espero que se las pueda dar. Aquí yo marqué en esta tabla que saqué de esta revisión cuál es el alergeno y cuál es el método de proceso, digamos, que lo pudo atentar. En buenas cuentas es lo mismo. Pasteurización, se supone que hay un aumento de la alergenicidad, y esterilización, una disminución. Y esto es lo que yo encontré entretenido. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a mi enfoque desde lo micromolecular hasta ciencias de la salud. Aquí tenemos un alergeno nativo, que yo lo someto a un calentamiento. En función de cómo sea el calentamiento, si es más o menos tenue, nivel de pasteurización, voy a producir una denaturación. Si es muy fuerte, la proteína se va a enojar y se van a juntar, y se me van a agregar, digamos, todos sus aminoácidos, todos sus péptidos. ¿Qué pasa si hay una denaturación? Bueno, voy a favorecer que pase, digamos, y si yo favorezco que pase a través de todo este sistema gastrointestinal, voy a estar al final potenciando o catalizando los síntomas alérgicos. Por el contrario, para un tratamiento térmico más drástico, como puede ser la esterilización, al yo formar agregados proteicos, no permito por tamaño que estos pasen. Y eso podría finalmente producir una potencial disminución en los síntomas de la alergia. Esto podría explicar desde una perspectiva molecular el procesamiento térmico. Si yo hago un zoom, ¿qué es lo que pasa? Me perdí acá. Aquí tengo la proteína en su forma nativa. Aquí tengo un tratamiento térmico menor a 90 grados Celsius. Sí, aquí voy a tener una disociación, una ruptura, pero de tetrámeros, de trímeros, de dímeros. Y no va a ser suficientemente drástica para que yo estos epítopos, que son los sitios activos de las proteínas que se me van a juntar con los anticuerpos, no queden expuestos. Aquí cuando corto, lo que yo hago, si ustedes ven la figura, es dejar más abiertos y más expuestos a los anticuerpos este punto de conexión, donde se me debiese generar la sensibilización. Por el contrario, lo que se hipotetiza es que a temperaturas mayores de los 90 grados Celsius, estos epítopos se esconden, les molestó el calor. Por lo tanto, no están expuestos hacia los anticuerpos y debiese disminuir la alergenicidad. Esa es un poquito la explicación que dan. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a la fermentación e hidrólisis de la leche? Aquí nos podemos situar desde un yogur. El yogur yo lo menciono como el alimento insigne porque no hay pruebas de alergias alimentarias con N significativo. Por lo tanto, las culturas han sido bastante sabias. Si uno piensa, la alimentación ancestral sola permitió o utilizó esta técnica de conservación y logró eliminar estas patologías. Pero ¿qué es lo que se ha visto ya a más nivel de ciencia básica? En las pruebas in vitro con inmunoglobulina E, ya sea a través de simulación gástrica o fermentación, se ha observado que hay una fuerte disminución de la alergenicidad. Actualmente, y esto es bastante importante y lo voy a volver a repetir, las únicas preparaciones disponibles consideradas como hipoalergénicas son fórmulas de leche ampliamente hidrolizadas. Alimentos hipoalergénicos, el ejemplo concreto que tenemos son los alimentos para lactantes ampliamente hidrolizados, que se preparan o se elaboran principalmente por hidrólisis enzimática. ¿Ya? O sea, esa sería la tecnología o el procesamiento no térmico o no convencional para producir este tipo de alimentos. Y fórmulas elementales que, como les comenté, se preparan a partir
de aminoácidos libres. Y aquí solamente utilizamos diseño de mezcla. Mezclamos ingredientes en su, digamos, mínimo tamaño. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y este estudio lo encontré muy entretenido con las enzimas. Aquí estos señores realizaron una hidrólisis enzimática específica y definida para romper la proteína. Esto simula o esquematiza lo que es una proteína de la leche de vaca y la van cortando en lo que es hidrólisis parcial y una hidrólisis extensa. Aquí tendríamos cualquier tipo de alergia alimentaria. En la hidrólisis parcial ya podemos estar hablando de hipoalergénica y en la hidrólisis extensa le ponen anérgica. Yo no sabía lo que era anérgico, lo busqué hoy día en la mañana en Wikipedia, no lo había escuchado nunca y me llamó la atención. Anérgico es algo, es como que no existe nada para nuestros linfocitos, el sistema inmune ni siquiera se va a dar cuenta que este bebé se tomó la leche, ¿ya? Entonces la hidrólisis extensa apunta a esto, a evitar cualquier potencial causa de alergia alimentaria. ¿Y qué es lo importante o lo que yo destaco de este estudio? Es que hacen una comparación respecto a los pesos moleculares. Y ustedes pueden darse cuenta, o sea, estamos hablando aquí 15 contra 300 kilodalton. Es una locura. Pobre lactante que deja de tomar leche y se expone bruscamente a esto. O sea, no es que la leche nos vaya a matar, es algo obvio como no se nos ocurrió antes. Es imposible que nuestro sistema se acostumbre tan rápidamente a ese factor externo. ¿Ya? Y bueno, para no aburrirnos más, tras esta vista molecular de lo que pueden ser los alimentos, las alergias alimentarias y algunos procesamientos, ¿qué es lo que creo yo importante de recordar? El procesamiento térmico no elimina por completo el potencial alergénico de los alergenos. ¿Ya? Actualmente solo la hidrólisis puede reducir esta alergenicidad. El potencial alérgico de las proteínas alimentarias yo lo puedo minimizar seleccionando parámetros apropiados durante el procesamiento. Ejemplo, esterilización. Eso es para mí el único ejemplo concreto y concluyente. Sin embargo, dependiendo del método, intensidad del tratamiento y características moleculares de las proteínas, la alergenicidad podría aumentar o podría disminuir. Y aquí me van a decir, se está contradiciendo. No, tengo que ser sumamente cauta en decir que los procesos son tailor-made, son hechos a la medida. No podemos pensar ni siquiera que porque es la misma materia prima, el proceso va a tener siempre las mismas condiciones operacionales. Son específicos, inclusive en función de la estacionalidad en la que obtenemos las materias primas, de la geografía y, más aún, a quién vamos a dirigir este alimento procesado. Por lo tanto, cualquier desarrollo de alimentos debiese realizarse de manera específica. Ahora, otra, no sé si es conclusión en realidad, yo creo que es difícil concluir en un tema que está aún en pañales, pero podríamos decir que el efecto del procesamiento sobre el potencial alergénico y la capacidad de inducir sensibilización a las proteínas es un tema aún poco explorado. Y aquí creo que debiese ser centro de futuras investigaciones. Creo que es imperioso que se levanten fondos, que nosotros como investigadores levantemos fondos, no sé, con el Ministerio de Salud, otras entidades o la industria, para poder hacer una caracterización en términos de qué es lo que le pasa a los chilenos respecto a las alergias alimentarias. ¿Estamos expuestos? ¿Cuáles son los alimentos críticos? Y eso sería. Muchas gracias.